Entonces, ahora veremos una de las mejores formas de invertir y de aumentar tu dinero, que es a través de los ETFs. ¿Puedo invertir en un fondo indexado con recursos mínimos y con poco capital? La respuesta es que sí se puede. Puedes invertir en un fondo indexado a través de un ETF. Entonces, ¿qué chingados es un ETF? Un ETF o Exchange Trade Fund es un fondo indexado que cotiza en bolsa o el mercado de valores. Un ETF es como una canasta en donde contienes muchos huevos o muchas acciones diferentes. Al adquirir una parte de este ETF, estás invirtiendo en todas esas acciones al mismo tiempo. Es una forma fácil y diversificada de invertir en el mercado de valores o la bolsa. Un ETF de fondos indexados sería como una granja que produce diferentes tipos de huevos y los colocas en canastas separadas, por ejemplo. Cada canasta representa un segmento del mercado de valores como tecnología, salud, energía, inteligencia artificial, etcétera. El ETF tomaría una muestra de cada una de esas canastas para crear una canasta mucho más grande que representa el mercado en su conjunto. Y entonces al invertir en este ETF, estás invirtiendo indirectamente en todas estas canastas más pequeñas y por lo tanto una amplia variedad de acciones que conforman el mercado en su conjunto. ¿Cuáles son esos beneficios? Bien, primero que nada existen muchos beneficios. Por ejemplo, los mismos que los fondos indexados, que ya lo vimos anteriormente. Es decir, que puedes invertir por temáticas o tipos de mercados como tecnología, biotech, inteligencia artificial y muchísimo más. Requieres de muy poco capital, perfecto para principiantes como nosotros. Lo puedes comprar y vender cuando quieras, por lo que es un producto considerado con las características del mercado de acciones, es decir, que no es necesario todo el proceso de corretaje o de cerrar la venta de un fondo indexado que requiere muchísimo más tiempo, dolores de cabeza y altas comisiones, o como por ejemplo también al comprar bonos, que ya lo iremos viendo. De este se caracteriza también porque tiene dentro de las bajas comisiones de los fondos indexados. Los ETFs tienen el récord de las comisiones más bajas. Vaya a destacar muchísimo en que son bajas comisiones. Es muy fácil de hacerlo. No te preocupes, yo te voy a enseñar aquí cómo hacerlo paso a paso. Principalmente esos son los beneficios. ¿Existen riesgos y rentabilidades históricas? Por supuesto que existe. Pero entonces, ¿cuánto dinero podríamos ganar? Si nos colocamos un objetivo de ahorrar $300 al mes durante 35 años, si nos vamos a la calculadora de interés compuesto, tomaríamos de referencia que $300, 300 por 12, que sería al anual, una impresión anual, serían de $3,600, ¿ok? Entonces, ese capital inicial lo colocaríamos en 3,600 y la adición anual serían, vaya, 3,600, ¿no? Si le colocamos el rango de tiempo que serían por 35 años, estaríamos generando solamente en ahorros. Si no le colocáramos interés compuesto, estaríamos generando $126,000 a 35 años. Y entonces, el interés compuesto lo estamos generando anualmente a una tasa de interés de un 7%, o si lo colocamos para ser más equitativos, a un 10.5%, que sería el interés medio generado por un fondo de inyección, que sería un 10.5 a un 11% por década, no anual como el 7% que generan de media un fondo de inyección, para que quede claro. Entonces hacemos las adiciones al inicio de cada periodo y nos damos cuenta que generamos una masa crítica o un valor futuro de $1,328,515.70. Es decir, si ahorramos $300 a 35 años, estaríamos generando $1,300,000. ¿Qué podrías hacer con $1,300,000? Está interesante. Ahora, algo interesante también que sucede con el interés compuesto, y es que si lo colocamos hacia el lado opuesto, con un efecto contrario, en una cuenta de banco corriente no rentabilizada, es decir, que ningún tipo de interés está generando, entonces habríamos ahorrado $126,000, que en realidad su valor futuro sería de $37,000 nada más. Ese sería de 126,000 a $37,000
erosionado con el poder adquisitivo de la inflación. Entonces, en este siguiente apartado se viene poca madre. Voy a mostrarte una estrategia de inversión a prueba de crisis y recesiones para tiempos de inflación y de deflación. Planteando esta pregunta, ¿ok? Si no pudieras dejarle a tus hijos tu riqueza, sino solo una cartera de inversiones con una serie de activos colocados con una determinada manera y unos principios que los guiarán, ¿cuál sería esa cartera? Esa fue una de las preguntas que le hizo Tony Robbins a uno de los mejores gestores de fondos a nivel mundial, como lo es el caso de Ray Dalio, que ya lo he comentado. Esta fue una entrevista que lo hizo y que recomiendo buscarlo. Ray Dalio contestó con lo siguiente. Él dijo que para tener una buena cartera de inversión, y del cual él compartió su propia cartera, que hoy al día se conoce como All Weather o 4 estaciones, y en el cual destaca diferentes características que ahorita te lo voy a explicar, y el que consiste en 5 elementos. La primera es conseguir una diversificación, es decir, que su cartera se compone de 4 clases de activos, del cual son acciones, de bonos a largo plazo, bonos a corto plazo y materias primas. Ahorita vamos a ver qué son los bonos y maneras de cómo podemos nosotros diversificarnos. Pero entonces el propósito de cada clase de activo tiene un comportamiento diferente en distintos ciclos económicos, lo que ayuda a reducir la volatilidad general de la cartera. Esto nos permite poder rebalancearnos si en dado caso nos encontramos en un proceso o como por ejemplo al día de hoy con una tasa de inflación bastante alta. Entonces lo que hace Ray Dalio es que selecciona ciertos activos o vehículos financieros del cual se comporten bien en periodos de inflación y cuando existan periodos de deflación escoge también otros vehículos financieros que se comporten mejor en periodos de deflación. Entonces lo que hace es equilibrar la cartera de inversión a través de un rebalanceo para mantener esa asignación de cada clase de activo. Esto implica comprar activos que han bajado de precio y vender aquellos que han subido, y simplemente aprovechando estas fluctuaciones del mercado o esta volatilidad, y que esto también nos permite apuntar hacia una inversión a largo plazo. Es decir, que la estrategia All Weather está diseñada para hacer una inversión a largo plazo con un horizonte de inversión de al menos de 5 a 10 años. Esto nos permite que los diferentes activos de la cartera tengan tiempo para recuperarse de las caídas a corto plazo y generar rendimientos positivos a largo plazo. ¿Okay? Y esto es increíble también porque nos quita un elemento muy, muy importante del cual, si fuéramos bastante disciplinados en ese aspecto, todos seríamos millonarios, y es que es el elemento de las emociones, el factor emocional. Y esta cartera en específico lo que hace es eliminar, lo que hace es automatizar las cosas para que no nos veamos en la necesidad de sentirnos eufóricos, de sentirnos en periodos de miedo, de incertidumbre en cuanto o querer predecir el mercado, el futuro del mercado, y que puedan afectar en esa selección individual de nuestros activos. Esa es una manera bastante inteligente que se basa en una asignación de activos bastante disciplinada y un rebalanceo periódico que independientemente de las condiciones del mercado en el que nos encontremos, y esto nos ayuda porque nos protege contra diferentes escenarios. En resumen, esta cartera está diseñada para ofrecer resultados positivos en una amplia gama de escenarios y en el que en un periodo medio o largo de tiempo esto nos permite poder aprovechar todos estos escenarios, incluyendo un crecimiento económico, una inflación, una deflación o una recesión. Esto es increíble que lo tengas considerado. Entonces, ¿cuáles son esos parámetros que utiliza para poder colocar esos activos, para poder ejecutar todo esto que me estás comentando? Bien, primero que nada, él habla sobre algo muy importante, que es la diferencia entre una diversificación de activos. ¿Cómo lo hacemos? No es lo mismo la diversificación de activos que la diversificación del riesgo de cada activo. Para darte un ejemplo, aquí te puse dos gráficas de pasteles, en el cual en la parte izquierda vas a ver una diversificación de activos, como por ejemplo puse 50% acciones y 50% bonos. Generalmente cuando no comprendemos o no tenemos este tipo de información, lo que hacemos es, tenemos una más, $10,000, ¿no? Y de estos $10,000
digo, ok, voy a distribuir estos $10,000 en acciones, los voy a dividir en criptos, los voy a dividir en un porcentaje de activos, ¿ok? Pero nos quedamos nada más ahí sin entender mucho más el porcentaje de riesgo que cada activo o cada vehículo financiero tiene. Y aquí es donde entra en considerar al momento de diversificar o colocar nuestros activos, también considerar la diversificación del riesgo, del porcentaje de riesgo de que cada activo tiene. Y es en el caso entonces, en la parte derecha, puedes ver la gráfica de diversificación de riesgo, como lo puse aquí, y puedes notar que la diferencia, que es que el 50% de mis acciones comprenden el 95% del riesgo que estoy asumiendo bajo esa inversión de $10,000, por ejemplo. Y que el 50% de los bonos están asumiendo solamente el 5% de riesgo de mi cartera o de mi dinero. Eso es increíble. O sea, cuando yo lo escuché por primera vez fue como que ¡boom! Entonces, es muy importante ya que muchas veces creemos que estamos bien expuestos, que estamos protegidos y tal vez estamos asumiendo mucho más riesgo del cual no podemos permitirnos arriesgar en este punto, en el momento en que te encuentres de tu vida. Por lo que ten muy en claro esto. No es lo mismo, o es más, combínalos para, para hacer tu propia estructura de inversión, de estrategia, etcétera. Y para ello, pues sabrás, ¿no? Es diversificar, es saber rebalancear también, es entender que una estrategia positiva y que estas personas que están en la élite, que tienen conocimiento de punta, que tienen tecnología de punta, que han tenido una trascendencia y una experiencia increíble en todos estos mercados, pues son unas bestias, ¿no? Son unas leyendas y que están compartiendo. Simplemente pues es ser disciplinado, tener la humildad para reconocer que no lo sabes todo, pero al mismo tiempo tienes la capacidad para racionar, para generar tu propio criterio y hacer tu propia investigación. Entonces,